Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo evento que llevan a distancia los programas Grandes Maestros y Cultura en Directo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Con este evento continuamos la celebración por los 10 años de existencia del programa grandesmaestros.unam, trayendo hasta ustedes las reflexiones, ideas y revisiones de algunos de los más notables maestros universitarios sobre estos días aciagos que nos está tocando vivir. Hoy damos inicio a Delirios, Prisiones y Contagios, una serie de diálogos informales a lo largo de 4 sesiones, a través de los cuales Margot Glantz y Mario Bellatín conversarán sobre obras literarias que, aunque escritas en diferentes contextos temporales y geográficos, nos permiten repensar cómo somos y a lo que ahora nos estamos enfrentando. Les recuerdo que estas charlas continuarán el miércoles 24 y la próxima semana el lunes 29 y el miércoles 1 de julio. Siempre a las 17:30 horas por este canal de YouTube de Cultura en Directo, desde el cual nos ven en este momento y donde se quedarán estas charlas. Antes de iniciar y darle la bienvenida a nuestros participantes de hoy, diré unas cuantas palabras sobre estos 2 escritores mexicanos a quienes seguramente ustedes conocen muy bien. Margot Glantz tiene una amplísima, diría, trayectoria en el mundo de las letras. Es escritora, profesora emérita de la UNAM, periodista y viajera incansable. Además de un gran número de libros publicados, ha impartido cátedra como profesora visitante en importantes universidades de México y del mundo. En la UNAM ha recibido el premio Universidad Nacional y es además doctora honoris causa. Margot Glantz es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, investigadora nacional emérita, creadora emérita también del Sistema Nacional de Creadores de Arte y tiene, entre otros, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Por otra parte, Mario Bellatín estudió teología y cine. Tiene más de 40 libros publicados, traducidos a un gran número de idiomas. Entre sus premios obtenidos, quiero destacar el Javier Villaurrutia, Escritores para Escritores, el Premio Mazatlán, el Bárbara Gittings, el Antonín Artaud, el Premio José María Arguedas y este año el Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso. Entre sus proyectos más importantes, aparte de la escritura, por supuesto, están la Escuela Dinámica de Escritores, los 100,000 libros de Bellatín y el largometraje Bola Negra del musical de Ciudad Juárez. Les doy la bienvenida, Margot Glantz y Mario Bellatín. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para platicar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Buenas tardes, soy Margot Glantz. Damos comienzo a estos diálogos informales que hemos intitulado Delirios, Prisiones y Contagios, o Delirios, Contagios y Prisiones. Y quisiera yo agradecer primero a la UNAM, a este ciclo de grandes maestros que empieza yo decir que hemos decidido, Mario y yo, cambiar el título y ponerle Delirios, Prisiones y Contagios para evitar caer en la monomanía de hablar de la peste, del confinamiento, de COVID-19, etcétera, que ya se ha vuelto totalmente una pandemia de repetición de las mismas palabras. Entonces, pensamos que delirios funcionaba bien porque esta situación nos conduce muchas veces a una especie de sinrazón, de delirio.
también estamos de alguna manera aprisionados, porque la palabra confinamiento está relacionada muchas veces con la prisión. Muchas veces es un término jurídico, aunque puede ser un término también biológico, físico, geográfico, ¿no? Pero en la situación en que estamos es más bien un término relacionado con la prisión. Y contagios porque la enfermedad produce contagios. Hemos decidido también escoger ciertos autores entre los miles que podíamos haber escogido. Por ejemplo, se me ocurría ahorita haber escogido a Prometeo Encadenado, que es una prisión muy particular y que hubiera sido muy interesante trabajarla. Pero bueno, decidimos trabajar con Defoe porque su novela, Robinson Crusoe, que se publicó en 1719, es una novela que tuvo una repercusión inmediata importantísima y que trabaja fundamentalmente el encierro, un encierro que está delimitado por el mar, ¿no? Un encierro que Robinson Crusoe multiplica, porque está dentro de la isla y se construye fortalezas, prisiones, corrales, etcétera, vallas, ¿no? Y también hemos decidido que este autor es muy interesante no solo por el tipo de libro que escribió, sino por toda su vida, que también es como un personaje de novela, y que vivió él mismo prisiones, estuvo en La Picota, en Newgate, en muchos lados, y fue un personaje muy, muy particular, ¿no? Entonces, así empezaríamos. También le preguntaría yo a Mario qué piensa él de la palabra confinamiento, porque creo que es una palabra que tenemos que analizar, aunque la hayamos descartado del título. Me parece importante analizarla. ¿Qué te parece, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Yo también agradezco estar aquí en esta conversación vespertina, ¿no? Tan interesante, en el sentido de que pues estamos tratando con Margo, ¿no? De hurgar, ¿no? Dentro de un periodo histórico literario, ¿no? En asuntos que el pretexto puede ser la pandemia, etcétera, pero no repetir los diarios de pandemia, etcétera, como bien mencionaste, Margo, ¿no? El término confinamiento a mí me parece pues curioso, ¿no? Que lo usemos de una manera tan coloquial y tan generalizada, porque confinamiento tiene que ver con estar encerrado en un lugar que no te corresponde, ¿no? Es como un encierro en un lugar ajeno. Incluso hay una imagen de Medio Oriente, ¿no? Que tiene que ver con una cosa patriarcal, ¿no? De que confinan a las mujeres en el rezo, etcétera, ¿no? Con tiza, para que las mujeres se orienten y se queden encerradas dentro de ese marco, de ese círculo de tiza, ¿no? Como, no sé si sea caucasiano, pero es un círculo de tiza donde las mujeres tienen que estar confinadas. Y el término confinamiento también alude a que hay una autoridad que lo obliga, ¿no? Una autoridad, alguien superior, en este caso, en el caso de las mujeres del Medio Oriente, etcétera, con esta cosa ortodoxa, ¿no? Sería, pues, este poder patriarcal, etcétera, que obliga, ¿no? a otro a estar en un lugar que no le corresponde. Entonces yo siento que lo que pasa actualmente, pues, tiene que ver más con un resguardo, con un distanciamiento, ¿no? O sea, es que es resguardarse y resguardarse del otro, que es algo espantoso, ¿no? Porque los confinados pueden estar juntos, ¿no? O están confinados en una prisión, están confinadas estas mujeres, están confinados, pero lo que se pide actualmente es alejarse unos de los otros, ¿no? Que es algo bastante terrible. Y en el caso de Robinson Crusoe, pues lo que yo siento en este encierro supuesto, ¿no? Es al contrario, es el otro tipo de encierro, ¿no? Pones como ejemplo Prometeo, yo pondría también, podríamos haber discutido a Manuel Puig en El beso de la mujer araña, etcétera, ¿no? Que es el confinamiento típico que entendemos, ¿no? Un encierro. En cambio aquí, en el caso de Robinson Crusoe, es un espacio abierto, no es como que se le da demasiada libertad, es como miedo a la libertad, ¿no? Se le ofrece toda una isla en la cual se convierte en un monarca, ¿no? Y él repite de alguna manera modelos
monárquico, él es el dios, él es el que decide las cosas, etcétera, ¿no? Y nunca fue más poderoso que en ese lugar donde no está confinado porque hay un exceso de libertad, ¿no? O sea, está el mar, ¿no? Que le impide el confinamiento. Y lo que sí creo yo que tiene en común con el confinamiento actual es que está alejado del otro, ¿no? Hasta la llegada, pues, de Friday, de viernes, ¿no? Cuando llega viernes, etcétera, que de alguna manera rompe ese alejamiento, ¿no? Pero, pues, ahí él se construye una especie de paraíso, ¿no? Como una especie de... Se convierte en un personaje como preadánico, ¿no? En el sentido que puede tomar de las cabras, comer de las uvas, inventar instrumentos, es como reinventar el mundo de nuevo, pero lamentablemente al momento de reinventarlo, lo reinventa de una manera como está el mundo ya hecho, ¿no? Si hubiera tenido ahí una oportunidad de crear una utopía mucho más distinta, ¿no? O sea, hace una réplica, ¿no? Es como una réplica en miniatura allí pues, de un sistema monárquico. Bueno, yo pienso que es un confinamiento muy brutal porque no puede salir de la isla. Al mismo tiempo le da una gran libertad, como tú dices, pero es muy interesante ver cómo Robinson Crusoe no soporta la libertad. Necesita confinarse, crear espacios donde esté encerrado, crea trampas, puertas, vallas, bosques, corrales, castillos, dice él. Hay una cueva donde se encierra y que luego va a encerrar ahí por un tiempo a unos prisioneros más tarde, cuando en la última parte de la novela se encuentra con los caníbales, ¿no? Entonces, digamos, hay una cosa muy curiosa, porque por un lado hay una gran libertad, porque tiene la isla para él mismo, pero al mismo tiempo la libertad está limitada por el mar. Él dice que el mar, las olas, la arena, etcétera, son su límite, pero no solo eso, sino que él necesita confinarse en espacios cerrados. Cuando encuentra a Viernes, le crea una especie de cárcel porque le tiene miedo, porque era caníbal. Entonces, digamos, es una cosa muy impresionante. Por otro lado, lo que tú dices, que crea una sociedad reiterada a la que había en Inglaterra, es cierto, pero al mismo tiempo inaugura otro tipo de sociedad. Inaugura una sociedad que va hacia el futuro, porque, por ejemplo, lo que él piensa le va a servir luego a Rousseau para escribir su Emilio, el hombre en naturaleza, que es una cosa muy, muy importante, que el propio Rousseau ejerce también, se va a la naturaleza, y es por influjo de Robinson Crusoe. No solo eso, también hay una especie de relación muy importante con la nueva revolución industrial. Para Robinson Crusoe, recibir toda una serie de instrumentos que consigue gracias al barco en el que naufraga, que afortunadamente mata a todos los demás pasajeros y que le otorga telas, madera, whisky, ron, le da tabaco, le da un perro, le da gatos, le da un loro, le da ropa, le da, en fin, toda una serie de cosas, hachas, 3 Biblias, una serie de cosas muy importantes para poder sobrevivir y con las cuales él va a reconstruir, como tú dices, la sociedad inglesa, pero al mismo tiempo está construyendo una sociedad que será del futuro, la sociedad individual. Y al mismo tiempo, una cosa muy importante, a empezar de una manera muy brutal el colonialismo. Aunque ya existía en Inglaterra, es el momento en que los ingleses empiezan a expandirse. Entonces es muy importante Robinson Crusoe como una piedra de toque, como un punto de partida de lo que será el mundo moderno, porque justamente Robinson Crusoe nace en un periodo preindustrial y en la novela aparece la creación de una industria que él mismo forja, ¿no? Que luego va a ser muy fundamental en Inglaterra. Entonces eso me parece muy interesante. Me parece interesante, y vuelvo a repetir, el hecho de que, a pesar de que está en esa isla paradisíaca, como tú la llamas, que es cierto, tiene todo, hasta lo que no debería tener, no tiene serpientes, no tiene leones, no tiene tigres, no tiene leopardos, no tiene ni insectos, porque nunca habla de una mosca ni nada, nunca lo pican los tábanos ni nada,
Entonces es muy curioso todo eso. Al mismo tiempo él necesita, como los perros recién nacidos, tener su perrera. Tiene que confinarse en un sitio muy particular. ¿Qué te parece esto que digo? No, pues sí, se ve, se nota, ¿no? Cómo él trata y empieza él a crear su castillo, tiene su mirador, él maneja el mundo, es una especie, es que ese confinamiento que tú mencionas no está dictado por el hombre, ¿no? Que es como un poco la idea, cuando te mencionas tú el término confinamiento, que es un término legal, ¿no? Porque quiere decir que hay una autoridad de este mundo, sino que él está confinado por Dios. Entonces él se convierte en una suerte de Dios, porque si él pudiera, si tuviese capacidades, no sé, de nadar o etcétera, excepcionales, él podría escapar. No hay una autoridad que lo esté confinando, ¿sí me explico? Entonces, por eso era lo que decía yo, y ahí yo siento, para poder traerlo a lo contemporáneo y a lo que se está viviendo ahora, que existe una curiosa desesperación en este exceso de supuesta libertad, porque aparte cuando yo digo que es paradisiaco, etcétera, es un supuesto paradisiaco, ¿no? Porque yo no lo quisiera ni para mí, ni para que te suceda una cosa así, porque debe ser un infierno, pero yo no sé dónde radica ese infierno, porque, por ejemplo, en los casos de los cruceros, ¿no? Que mucha gente por ir a un crucero, a mí no me interesa ir a un crucero porque me daría claustrofobia ya de pensarlo, pero mucha gente da lo que no tiene, muchas veces, ¿no? Se endeuda, etcétera, por pasar por estos cruceros de aparentemente de lujo, etcétera, y que quedaron confinados actualmente, ¿no? Por las medidas sanitarias, y la cantidad de suicidios que empezaron a haber, tomando en cuenta la población existente, es una tasa mucho más alta de los suicidios de la vida, en la vida fuera de un barco, ¿no? Entonces hay una desesperación allí grandísima que yo no sé de dónde viene ese espacio libre, porque si bien es cierto, estaban dentro de esos cruceros, ¿no? Que no podían desembarcar, pero seguían manteniendo las comodidades, no era que les faltara comida, no era que les faltara víveres, seguían durmiendo en los camarotes que habían sido asignados expresamente, ¿no? Entonces había un miedo al contagio, pero también hay un miedo al contagio en la vida cotidiana, porque la proporción de suicidios que ha habido en los cruceros que les impedían desembarcar era muy, muy alto. Y también pienso, ya también para traerlo en algo también más contemporáneo, en este caso del astronauta, ¿no? Que salió de la órbita terrestre, ¿no? Que estuvo dando vueltas en el espacio en la época de la Unión Soviética. Y era una misión que duraba varios meses, mientras que en la Tierra, pues hubo el glasnost, ¿no? O sea, apareció Gorbachev, ¿no? Hubo el cambio de gobierno, ¿no? El cambio de sistema, se acabó la Unión Soviética, ¿no? Y entonces él ya no tenía cómo regresar, y él se quedó varios meses dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? En el lugar más amplio que se puede imaginar, que es el espacio sideral, ¿no? Él estaba en esta nave que no podía regresar, porque él cuando había salido él había salido de la Unión Soviética y ya no existía Unión Soviética que lo regresara a tierra, ¿no? Y entonces tuvo que haber todo un proceso burocrático, etcétera, para que él pueda regresar, ¿no? A otro mundo de alguna manera, que es un poco lo que le pasa a Robinson Crusoe cuando él llega cuando regresa a Inglaterra y se encuentra ya con otro mundo totalmente distinto, ¿no? O sea, después de 28 años ¿cuánto es? 28, 21 días. 28, 6 meses, 18 días, 1689, regresa a Inglaterra en el barco que él rescata, porque él rescata el barco también, ¿no? Exacto, el final, ¿no? El barco sí. Que regresa, pues sí, lo libera, ¿no? Lo libera de los... Claro. Sí, a mí me parece que el confinamiento al que tú te refieres es el confinamiento en el que estamos viviendo. Yo vivo, por ejemplo, aquí en mi casa, tengo 3 pisos, afortunadamente, tengo un patio, afortunada, soy privilegiada, pero estoy totalmente circunscrita a unas escaleras y a unas habitaciones y algunas flores. Entonces llevo 3 meses y algo
metida aquí en esta casa como Robinson Crusoe estuvo metido en su isla. Claro, la extensión de la isla era mucho más amplia que mi extensión personal, como tampoco, pero digo, creo que es una cosa muy complicada sentir que por alguna razón, que verdaderamente por un virus pequeñísimo que casi que no se percibe, estás metido en la casa 3 meses, la economía se viene abajo, las cosas que piensas cambian totalmente, las relaciones con los seres humanos cambian totalmente, estamos obligados a no acercarnos, como tú dijiste, a los otros, es una especie de aislamiento como el que tuvo que tener Robinson Crusoe, que solo tenía a un loro que le hablaba, ¿no? Que le decía, ¿cómo estás, Robinson Crusoe? Pobrecito de ti, que naufragaste. Entonces, de repente, cuando Robinson tenía una cantidad de problemas porque trataba de aventurarse lejos y le pasaba algo gravísimo y regresaba a su casa asustadísimo y de repente le hablaba el loro que tenía la misma voz que él, se asustaba profundamente. Yo no tengo loros, solo tengo abajo. Bueno, no importa, es un mal chiste. Ahora, lo que quisiera yo volver a algo que tú dijiste que me parece muy importante y que deberíamos replantearnos, el problema del paraíso terrenal preadánico. Es muy interesante que Robinson Crusoe esté en la isla, desterrado, solo hablando con Dios, porque tiene 3 Biblias y las lee y se vuelve religioso justamente de nuevo en la isla, porque cuando estaba en el mar era marinero, era blasfemo y casi ateo, y la isla lo vuelve religioso, y la Biblia le habla porque le da, de repente tiene problemas, abre un capítulo de la Biblia y la Biblia le resuelve sus problemas. Eso es muy interesante, habla con Dios, como tú decías, se vuelve casi un interlocutor de Dios, sino Dios mismo, aunque se vuelve Dios en la isla, se vuelve una especie de elegido de Dios, él se siente elegido, porque está en la isla y ha tenido toda una serie de cosas para él, para su conveniencia. Y no solo eso, sino que Dios lo ayuda. Y bueno, aquí avanzamos rapidísimamente, porque pasan 24 años hasta que encuentra a Viernes, pero antes de encontrar a Viernes, encuentra una huella de pie humano, como a los 20 años o a los 22 años, que se asusta profundamente y lo obliga a mantener más su encierro, porque no sabe, pensaba que la isla era totalmente desierta y no era una isla desierta. De repente ve que hay gente que llega a la isla, entonces empieza a elucubrar, serán otros, o no, creo que es mi propio pie. Entonces va a donde está el pie, mide la huella, como Orestes mide su huella en la tragedia griega, con eso Orestes, bueno, ya hago digresión. Orestes encuentra a su hermana poniendo el pie sobre la huella de su hermana y es la misma huella aunque sean hombre y mujer. Pero bueno, Robinson Crusoe pone pie sobre la huella y no es su huella, es mucho más grande que la de él. Entonces se asusta terriblemente y eso le sirve para aislarse más, para aprisionarse más. Y es interesante también el hecho de que estando en ese paraíso no hay víboras, no está la serpiente. Es interesante, no hay, el problema del árbol del bien y del mal está resuelto, porque tiene todo lo que necesita, toda la sabiduría del mundo que ha dejado para poder sustentarse, para poder, se vuelve cerero, quesero, arquitecto, albañil, granjero, hace fortalezas, construye mesas, construye sillas y luego trata de construir una canoa, porque piensa que la canoa será el instrumento de libertad que le permitirá irse a otro lugar, porque a veces el mar está en calma y con una buena canoa y con bastantes provisiones y instrumentos podría quizás alcanzar otro lugar en donde encontrarse con civilizados. Eso me parece interesante. Ahora, tú hablabas, ya estoy haciendo muchas digresiones un poco absurdas, pero no importa. Tú hablabas del problema del preadánico. ¿Cómo ves tú eso? Porque, por ejemplo, bueno, ¿tú cómo lo ves? Mejor, te pregunto.
este diálogo muy informal por lo visto. Siguiendo un poco, en un momento cuando hablé del confinamiento, ¿no? Y puse ese ejemplo patriarcal, ¿no? De que dice confinamiento es encerrar a las mujeres dentro del círculo, de un círculo de tiza, ¿no? Ese árbol, ¿no? El árbol del bien y del mal, si te pones en el paraíso, pues está representado por la mujer, ¿no? Que es la serpiente, ¿no? Que es la mujer quien engaña a Adán, que le hace comer la manzana, ¿no? Y es la expulsión del paraíso, ¿no? O sea, la serpiente usa a Eva, ¿no? Como medio para que sea la caída, por decirlo de alguna manera, de Adán. Y aquí, pues, de alguna manera pareciera que Defoe trata de corregir ese Antiguo Testamento, ese espacio preadánico, y en lugar de poner a Eva, pone a Viernes, ¿no? Porque es la única persona que aparece que no lo va a traicionar como lo traicionaría una mujer. Es una imagen totalmente machista, misógina, o sea, como es la historia de alguna manera escrita por los hombres, ¿no? Y de alguna manera, si lee, porque hay una relación muy cercana entre Robinson Crusoe y Defoe. O sea, es como un alter ego allí, obviamente novelado, etcétera, pero podemos, por lo mismo que tú has contado, ¿no? De la familia de la que proviene, de toda esta moral luterana, etcétera, de la cual viene, y su pasado político, porque Defoe era un tipo político, había sufrido encierro, etcétera. Entonces hay una especie como de alter ego, como pues suele haber, ¿no? Tú como escritora lo sabes, ¿no? En los personajes, ¿no? Hay una mixtura rara. Entonces pareciera ser que de alguna forma esta figura de Eva, pues es la que permite, ¿no? La presencia de este bien, de este mal, ¿no? De la serpiente, etcétera, que no hay serpientes, no hay bien, no hay mal, ¿no? Sino que lo dejan al personaje ser un dios pleno, ¿no? Con plenipotenciario, y que nunca cabe la opción de que sea engañado. Porque la relación que tiene con Viernes es bastante ambigua, no se sabe muy bien, ¿no? Hay un amor desenfrenado, hay una sumisión extrema, incluso mayor aún que la que leemos que tiene Eva frente a Adán, ¿no? Que sale de su propia costilla, que de alguna manera hay una complicidad y hay una complementariedad, ¿no? Entre hombre y mujer. En cambio aquí, al ser Viernes, ¿no? Esta relación, pues, lo aparta, creo yo, de la presencia de alguna serpiente y de alguna traición, ¿no? Que es un poco lo que sucede, ¿no? En el Antiguo Testamento, pues en el paraíso, ¿no? Digo, porque me parece muy rara esa relación que tiene con Viernes, y también cómo se utilizó luego. Y eso lo quiero enlazar, ¿no? También que estamos aquí divagando, ¿no? Enlazar con este espacio colonialista, ¿no? Que inmediatamente las interpretaciones posteriores, ¿no? Que ha habido muchas películas, etcétera, resúmenes, ediciones para niños, ilustradas, etcétera, para jóvenes, ¿no? De Robinson Crusoe. Inmediatamente Viernes es colocado en el espacio del negro, ¿no? Es un personaje negro, esclavo, o sea, de alguna manera, con la dentadura blanca, ¿no? O sea, dentro de ese esquema, ¿no? Tan espantoso que continúa hasta el día de hoy. Estamos viendo ahorita también lo que está sucediendo en Estados Unidos y en distintas partes del mundo. Aquí, ¿no? En México, con esas discusiones sobre el racismo, etcétera. Inmediatamente entra, ¿no? En esta categoría del blanco y el negro, ¿no? O sea, no hay matiz. Y cuando uno lee el libro, se da cuenta que él no está describiendo a un negro, él está describiendo a un nativo, a un caribe, está diciendo, ¿no? Está describiendo, se encarga de describir, ¿no? A un personaje que no cae en esa categoría, porque aparte que haya negros caníbales en esa zona, que supuestamente es en la zona del Atlántico, esta isla, ¿no? O sea, esta isla imaginaria, de alguna forma, está situada allí, ¿no? Basada al mismo tiempo
en otra historia de otra isla que está frente a las costas de Chile, ¿no? Que hay como una mixtura de varios naufragios o de varias personas que quedaron fuera de la civilización, pero de alguna forma, pues sí, vuelve ese colonialismo, ¿no? O sea, y no sé si de Defoe, pero sí de los lectores de Defoe, ¿no? Los lectores hasta los años 50, 60 del siglo pasado, 70, donde hubo una profusión de películas. Yo he visto, no sé, como 4, 20, 10 adaptaciones de cine, ¿no? Muy, muy elemental, donde se quedan solamente con la anécdota central. Y Viernes, pues no es un Caribe, o sea, no hay un trabajo allí, ¿no? Sino es como volver a esta dualidad del amo y el esclavo, ¿no? Que es de alguna manera, pues, que ha estado asignada con la esclavitud negra, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo pienso que es una época muy interesante. Robinson Crusoe está al principio de sus navegaciones, es capturado por piratas y se vuelve esclavo de los marroquíes, de los musulmanes. Él logra escapar con un jovencito que se llama Yuri, que le sirve como criado y luego lo vende, ¿no? Y se mete a otro barco para poder seguir navegando. Pero el barco al que lo contratan es un barco negrero. Es muy interesante como para Defoe la trata de negros es absolutamente legítima. En cambio, le parece terriblemente grave, por ejemplo, la conquista española. Repite la leyenda negra hablando de los crímenes de los españoles católicos que subyugaron y devastaron poblaciones completas en América. Entonces, no acepta la colonización con los indios, pero acepta el tráfico de negros, como que es normal que los negros sean esclavos, pero los indios, aunque utiliza Viernes como esclavo, no pueden ser esclavos totalmente. Es su servidor, su siervo, ¿no? No es su esclavo. En realidad es su amigo, su compañero, pero siempre subyugado por él, porque como lo salva, le debe totalmente la vida, será siempre agradecido a Robinson Crusoe y será como podrá dar la vida por él también. Entonces, muy, muy importante esa relación. Otra cosa que me parece muy interesante es la descripción que acabas tú de mencionar, que hace Robinson Crusoe cuando encuentra a Viernes. Dice que es alto, que tiene las piernas largas, pero no demasiado, que está desnudo, que tiene una cara muy agradable, que no tiene el pelo como con motas, sino un pelo liso, que tiene además la nariz, no la tiene achatada, que los labios no son muy gruesos, que se le ven muy los dientes y que en general tiene un color aceitunado, muy, muy agradable, dice. Ahora, cuando veo esa descripción, me da la impresión de que de alguna manera, no lo sé, aunque parece que Defoe estaba muy enterado de muchas cosas, que leyó de alguna forma la descripción que hace Colón cuando llega a las islas del Caribe. Es muy interesante. Cuando ve al primer indio, lo describe casi idéntico a como Robinson Crusoe describe a Viernes. Es muy interesante eso. Entonces, y también lo que me parece bien interesante también, eso quisiera discutirlo, es la relación entre Paraíso y la importancia que tiene para los europeos encontrar el paraíso y la imposibilidad de soportar el paraíso, la necesidad de vestir al paraíso. En cuanto ve a Viernes, inmediatamente lo viste, le da ropas, le cuesta un trabajo enorme a Viernes vestirse y le da ropas. Cuando llega a Colón, al Caribe, lo primero que hace es regalarles jubones a los indios que están desnudos. Entonces, es decir, empieza esta relación que para mí ha sido muy importante y que he trabajado mucho entre lo desnudo y lo vestido. Lo desnudo como símbolo de salvajismo, de, de, de retraso, de selva, etcétera, y lo vestido como símbolo de civilización. Curiosamente, el hecho de que admire el cuerpo desnudo de Viernes y que Colón admire el cuerpo desnudo de los indios y que inmediatamente los vistan,
me parece una forma, una aberración y además una constatación de que el paraíso no lo pueden soportar, porque también inmediatamente Colón empieza a colonizar la isla haciendo fortificaciones. Al salir de su primer viaje para regresar a España, lo que hace es construir fortificaciones y dejar personajes ahí para que subyuguen a los indios. Y entonces empieza a poblar la isla de una flora y una fauna totalmente diferente a la flora y a la fauna que han encontrado. Lo mismo que hace Robinson Crusoe, que no lo hace con una fauna importada, sino con una fauna ficticia. En la ficción él crea una fauna y crea también una agricultura completamente ficticia, porque hay uvas, porque hay el trigo y la cebada, esa las trae él, tiene las semillas, pero hay una serie de cosas que son un poco absurdas. Uh-huh. ¿Qué te parece lo que estoy diciendo? No, sí, es ese juego utópico, ¿no? Porque ya lo dijiste en algún momento, ¿no? De la influencia en Rousseau, ¿no? La influencia en esas utopías, ¿no? En la idea esta mítica del buen salvaje, ¿no? De la búsqueda, del encuentro del buen salvaje, ¿no? Y que en la vida real, no sé, Rousseau, ¿no? Que hace, digo, aparte del buen salvaje, cuando habla sobre sus trabajos de pedagogía, ¿no? Y hay como una gran contradicción de momento, porque Rousseau cuando habla del buen salvaje, lo habla desde un eurocentrismo, ¿no? En el cual es un espacio utópico e insoportable. Yo no lo veo a Rousseau viviendo en este espacio que él está creando. Y cuando escribe sobre pedagogía, pues también hay una gran contradicción cuando tiene un hijo cada año y lo regala, ¿no? Lo manda a un hospicio, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? No, eso también hacía Bruno Bettelheim, ¿no? Bruno Bettelheim también regalaba a los hijos de los hospicios, ¿no? Mientras escribía los tratados sobre educación especial, cómo deben tratarse los niños, ¿no? Entonces, hay esa búsqueda, ¿no? Que de alguna forma, en tu caso, que me parece tan interesante lo vestido y lo desnudo, pues tiene que ver con lo crudo y lo cocido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Cómo hay esta relación de Levi Strauss, ¿no? En el sentido de que hay este constante conflicto, ¿no? Que todavía seguimos viviendo, ¿no? Porque estamos buscando, y sobre todo desde Latinoamérica, desde nuestro lugar, de donde estamos, ¿no? Que no lo logramos resolver aún, ¿no? Porque supuestamente hay una mezcla, se quiere crear un tercer momento, ¿no? Pero inmediatamente se retroceden a prácticas, sea occidentales absolutas o sean absolutamente nacionales, ¿no? Nacionalistas, ¿no? Yo creo que es un matrimonio que todavía no termina de resolverse y pues para seguir pensando en cosas que ocurren, repito, ¿no? Lo que está sucediendo, pues, con el racismo en Estados Unidos y con el racismo, que es un racismo mucho más abierto que el que ocurre en nuestros países, ¿no? Porque el racismo indígena, por el mismo hecho de que los aborígenes, o sea, la gente nativa de estos lugares, nunca fue motivo de intercambio económico, ¿no? O sea, siempre estuvo allí como lo retrata Defoe en Viernes, ¿no? Su personaje Viernes no es un esclavo, está autoesclavizado de alguna manera. Incluso yo, no leyendo a Robinson Crusoe, pero sí leyendo a Viernes habla de su amo con un amor, una devoción que podría tener, pues no sé, una mujer de un harem, ¿no? En el sentido de que tú eres mi Dios, nunca nos vamos a separar, no me asustes separándome, ¿no? Porque hay momentos en los cuales te dice, yo te voy a dejar y todo, no, moriría sin ti, etcétera. Incluso él, hay un pasaje muy extraño, muy curioso, me parece, ¿no? En el cual yo no entiendo muy bien por qué Viernes se empeña muchísimo en llevar a Robinson Crusoe a que conozca a su familia, ¿sí me explico? Como sería pues un caso romántico, ¿no? De que el hecho de presentar
o a alguien, a la familia, es como una especie de matrimonio tácito, ¿no? De decir, mira, vengo a presentar a la persona con la que voy a compartir el resto de mi vida, cosa que ocurre, ¿no? Porque comparte el resto de su vida, porque regresa, Robinson Crusoe se casa y Viernes sigue ahí con él, ¿no? Para siempre, totalmente colonizado aparte, ¿no? Aparte hay una cosa muy curiosa, que Viernes es mucho más hábil, digo, manualmente, etcétera, de sobrevivencia, ¿no? Que, que Robinson Crusoe, porque él es el que construye las balsas, él es el que hace las fortalezas, ¿no? Tiene una habilidad impresionante y sin embargo esas habilidades nunca son tomadas en cuenta más que como algo obvio, porque el rey, el dios, el que maneja toda la situación va a ser él, ¿no? Por un mandato divino, porque es blanco, no sé, porque tampoco no tiene ninguna, no sé, no demuestra en la práctica ninguna habilidad superior por la cual Viernes tenga que estar sujeto a él, ¿no? Sino sería incluso al revés, ¿no? O sea, él es un extranjero allí, él es alguien que no sabe cómo sobrevivir en ese entorno y debería de ser él el esclavo de Viernes, no sé, digo. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, porque los indios eran esclavizados, la encomienda, las minas, todo lo demás. Sí, Cortés inmediatamente tiene, la propia Malinche es su esclava. Digo, en ese sentido, no creo, pero digo, hay algo que me parece muy interesante. El hecho de que cuando tú dices que Viernes era más hábil, bueno, cuando llega Viernes cuando encuentra de Robinson Crusoe a Viernes, él ya ha construido la isla de una manera increíble, se ha convertido, él solo tiene todos los oficios del mundo, es de una habilidad impresionante. Hay cosas que tiene Viernes mucho más hábiles que él, es mucho más joven, corre mucho más rápido que él, es más ágil, inmediatamente tiene muy buen ojo, aprende a tirar, a utilizar las armas perfectamente, le ayuda a Robinson Crusoe en todo, pero Robinson Crusoe le enseña todo. Es decir, lo que sabe Viernes es de su propia civilización o de la falta de civilización, según pensaría Defoe. Pero las cosas importantes de la industrialización a la que ha sometido la isla Defoe, digo, Robinson Crusoe, la hace él. Él construye edificios, construye palizadas, produce uvas, hace cera, hace mantequilla, hace mesas, hace sillas, hace hamacas, hace puertas trampas, bueno, acá hace promontorios para observar a lo lejos. Digo, la habilidad, y también eso es muy importante, cómo Robinson Crusoe se vuelve el paradigma del individualismo, que será el paradigma de la sociedad capitalista. Es decir, vivimos absolutamente en una sociedad donde el individualismo es fundamental. En cambio, Viernes proviene de una sociedad que es tribal. En ese sentido, quisiera que Robinson Crusoe vaya a la tribu para que conozca su forma de vida. Además, cuando Viernes le cuenta todo eso, le dice que además en la isla de donde él proviene, hay otros españoles con barba igual que él y que por eso le puede ayudar a traerlos a la isla para que Robinson Crusoe tenga compañía. Ahora, hay una cosa también bien bonita cuando Robinson Crusoe vive el primer año con Viernes, dice que es el año más feliz de su vida. Es curioso, en esa relación muy ambigua que planteas y que yo planteo también, hay algo muy particular en Defoe. Defoe, bueno, el mundo de los marineros es un mundo absolutamente de hombres, ¿no? Es un mundo varonil. La relación entre los hombres puede ser una relación de todo tipo, amistosa y también erótica. La relación que tiene directamente con Viernes no se explícita, pero es una relación como lo hemos visto, muy erótica. En realidad, Robinson Crusoe también, Defoe también es un personaje muy particular,
porque escribió muchísimos libros muy interesantes, y hay uno que es poco leído, que se llama El Capitán Singleton, en donde es la relación entre dos homosexuales que tienen que irse de Inglaterra y se van a Grecia porque no es permitida la homosexualidad en Inglaterra. Es decir, que Robin Defoe prevé, profetiza una cantidad de cosas tan interesantes de la sociedad contemporánea que me parece totalmente admirable. Por eso creo que hicimos muy bien en escogerlo como personaje. También creo que este personaje, como tú dices, es absolutamente autobiográfico, es una autobiografía alegórica, porque Defoe tiene que sufrir prisiones, tiene que sufrir aislamientos, tiene que sufrir persecuciones, está la picota, etcétera, etcétera. Y eso es como que la isla le permite salir de esa violencia que vivió en Inglaterra y construir un mundo en donde él se vuelva no clase media normal, sino un noble, porque él se llama Defoe, se llamaba Foe, enemigo, pero él dice que se llama Defoe, le agrega una DE, porque con eso se vuelve noble, y dice que viene de una familia francesa muy importante. Y cuando está en la isla, ya se vuelve el monarca, el gobernador, el fiscal, el artesano, el arquitecto, el legislador, el elegido por Dios, el que convierte a un indio en un hombre civilizado, etcétera, etcétera. Es bien, bien y bien. Creo que cada vez que lo leo, cada vez que lo vuelvo a trabajar, me parece más y más y más interesante. Creo también que leyó mucho y que de alguna manera estaba al tanto, bueno, eso se sabe, porque leyó el libro de Selkirk, o lo que hablaron sobre Selkirk, que fue el marinero que naufragó en las costas de Chile, pero también había leído lo de un marinero que se llamaba, un marinero español que se llama Pedro Serrano, como nuestro amigo, que queda que se naufraga en una isla desierta solo y que vive ahí 7 años y que él se construye también una realidad y que de él sabemos por los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, lo cual es bien interesante, como hay toda una tradición de naufragios que Defoe conocía y que utiliza para hacer su propia utopía. Me parece que es un libro inagotable, que podríamos pasar semanas y semanas, ojalá que no, aquí tú y yo platicando sobre este. O sí, es que es muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Incluso sí, pero tú hablas, por ejemplo, de la esclavitud, ¿no? O sea, son distintos tipos de esclavitud, ¿no? La esclavitud de los indios, ¿no? Que hubo, nunca se convirtieron en valor de cambio, o sea, cuando se ven esto como ganado, ¿no? Como si fueran esas ventas, compra-ventas, etcétera, ¿no? Sino había como una esclavitud de facto, ¿no? Como una esclavitud, porque no eran traídos de ninguna parte, los habitantes originales de América, ¿no? Y entonces estaban dados por hecho que eran, donde no recibían donde no había un intercambio económico para conseguir esos esclavos, sino que eran obligados a trabajar en las minas, ¿no? En Sudamérica, en Bolivia, etcétera, ¿no? Un trabajo infernal, ¿no? Dándoles un pedazo de coca, ¿no? Y murieron, pues la cantidad de indígenas que murió fue impresionante, porque no tenían el valor del intercambio que sí tenía la esclavitud negra, que era diferente, ¿no? Incluso hay una anécdota, por decirlo, muy triste, ¿no? En el sentido de que cuando se decide la libertad de los negros desde Estados Unidos, el resto de países de Latinoamérica pues repite el modelo norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, y entonces en Perú los grandes latifundios de la costa se quedan sin mano de obra porque el indígena de Perú está preparado para las alturas, ¿no? O el de boliviano, etcétera, por la falta de oxígeno, ¿no? Y entonces trasladan a los negros y entonces esclavizan chinos. Entonces llegan cantidades increíbles de chinos, ¿no? Que intercambian una esclavitud por otra, ¿no? O sea, ya no es negro porque se abole la esclavitud negra, pero que se crea otra esclavitud inmediata,
¿no? Y por eso es por eso es que siento yo que nuestro racismo, etcétera, ¿no? Indígena, que no es contra los negros, es mucho más endémico y es mucho más invisible y es mucho más difícil de erradicar, ¿no? O sea, es mucho más difícil de ser detectado, ¿no? Como, pues, lo que ocurrió, es como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Que no se pueden sentar en tal lugar. Eso tienes una anécdota, ¿no? Que a ti no te dijeron que te cambies de asiento en un autobús, ¿no? Porque te estabas sentando en un lugar que no te correspondía, ¿no? Estabas sentando en el lugar de los negros. Entonces, al momento de no crearse estas leyes, ¿no? Entonces, sí lo hace mucho más endémico, mucho más soterrado, mucho más como que no existe, ¿no? Porque si uno hace una encuesta, la gente dice, no, yo no soy racista, etcétera, pero lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa parte, esa relación que ya establece el libro, me parece sumamente compleja. Y otro punto, que lo que acabas de mencionar, es la idea del desarrollo, ¿no? La idea de la modernidad, ¿no? Porque sí, si bien es cierto que Robinson Crusoe en esa isla construye fortalezas, sillas, mesas, etcétera, a la, al modo occidental, pues no sé si sirva demasiado allí. ¿Sí me explico? Es como imponer dentro de un espacio, ¿no? Virgen, tranquilo, etcétera, donde ya hay también por generaciones, ¿no? Las tribus estas que aparentemente salvajes, que no lo son, ¿no? De alguna manera establecen un estilo de vida que de alguna manera va mucho más acorde a la naturaleza del lugar que les tocó vivir. En cambio, entonces ese también es otro de los problemas que arrastramos hasta el día de hoy, en el sentido, ¿no? Que ven ciertos políticos, etcétera. Yo voy a traer el desarrollo, y la gente pues piensa que el desarrollo es algo bueno, pensamos nosotros todos en general, que es algo bueno per se, y que vemos cuál es el desarrollo, ¿no? Es destruir, no sé, no sé, eh, comunidades que de alguna manera tienen una relación armónica con su entorno, ¿no? Para construir malls, construir rascacielos, construir, no sé, cosas totalmente desmesuradas, ¿no? Grandes hoteles frente al mar cuando hay una playa preciosa y de pronto hay 50 hoteles que quitan la vista, que se prohíbe el paso a la playa, a la población, etcétera. O sea, desde ahí ya surge esta idea de es bueno el progreso en realidad. O sea, el progreso realmente es adaptable a cualquier lugar del mundo, ¿no? Eso me parece también como una cosa que seguimos arrastrando y por lo cual, pues muchos críticos, etcétera, consideran pues a Robinson Crusoe la primera novela moderna, ¿no? La idea de la novela como se entiende actualmente, ¿no? Surge a partir de ese libro, por eso es tan importante, y también por eso, pues yo creo que se presta a tantas interpretaciones, digo, reinterpretaciones, como mencioné, adaptaciones de películas, cómics, etcétera, ¿no? Porque mucha gente sabe quién es Robinson Crusoe antes de leer Robinson Crusoe realmente, a leer a Defoe, ¿no? No necesitas leer a Defoe tal cual, como para saber las 3 o 4 cosas que constituyen la esencia de ese libro, ¿no? Como ocurre. Yo sí creo que, perdón, sí, yo sí creo que los indios eran un valor de cambio, valor de uso, es decir, los vendían, la encomienda se vendía con todos los esclavos. Digo, estoy de acuerdo contigo en que no necesitaban trasladarlos como a los negros que los trasladan de África. Ahora, a los negros también se morían en cantidades impresionantes en los barcos en que los cargaban. Sí, los maltrataban y en las plantaciones morían como terriblemente, aunque eran muy caros y muy importantes, no les importaba la muerte de un negro, como sucede ahora. Por ejemplo, estamos viendo cómo apenas está surgiendo todo este movimiento de Black Lives Counter. Tenemos, por ejemplo, 2 casos de dos negros que han sido colgados en California, en una región muy racista, y que dicen que se suicidaron cuando lo más probable es que los hayan colgado como los colgaba el Ku Klux Klan. Entonces, digamos, eso es muy, muy, muy interesante de plantearlo. Una cosa que también, bueno, me voy otra vez por la tangente porque yo siempre hago digresiones, perdón. Digo, pienso, por ejemplo, ya se me olvidó qué iba a decir. No, pienso, por ejemplo,
en ya, bueno, digo, voy a volver otra vez al problema de lo civilizado, lo colonizado, de lo que tú decías de Robinson Crusoe, que habita una isla y la coloniza, la quiere volver inglesa. Es decir, que quiere que lo que decía yo de Colón también, es decir, llegan al paraíso, llegan a una isla y quieren inmediatamente que sea como Europa, traer vino, traer trigo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Robinson Crusoe se siente de nuevo hombre civilizado que va a volver a la civilización cuando el capitán del barco que lo va a rescatar y que lo va a llevar a Inglaterra le otorga un juego completo de ropa, 6 bufandas, 6 pañuelos, camisas, pantalones de lino, y ya no tiene que usar el pantalón de cabra, la sombrilla que se ha construido con plantas, etcétera, etcétera, sino que ya se siente de nuevo un civilizado. Y me acuerdo muchísimo en ese sentido de Conrad, cuando Conrad habla de los personajes que están en sus novelas y que son generalmente ingleses o europeos, cuando esos personajes empiezan a degradarse, empiezan a vestirse como los indígenas. Y eso les parece terrible. Lo vemos en Conrad, lo vemos en Somerset Maugham, lo vemos en Forster, etcétera. Lo vemos en muchísimos autores que les parece que la civilización es ser como los ingleses. Por ejemplo, cuando en el segundo naufragio que le dan a Robinson Crusoe otro barco que encalla y que todos los marineros se mueren, pero que le dejan todos los bienes que necesita, hasta otro perro, ¿no? Y licor y pistolas y todo lo que necesita. Una de las cosas que más le impresiona es que encuentra un par de zapatos que le quedan bien, pero que no son tan bien hechos como los ingleses. Los zapatos ingleses estaban mejor hechos. Es decir, esa idea de la superioridad del inglés que luego va a conquistar la India, que va a conquistar África, que luego los ingleses van a mandar, lo que tú decías, mandan, en lugar de esclavitud negra, esclavitud china. Lo que hicieron muchísimo los ingleses era mandar a los indios a África, a los hindúes a África, y también a las West Indies, como le llaman los ingleses, para que en lugar de negros colonicen la isla y son mano esclava. Entonces, muy interesante todo ese tipo de problemas que estamos viviendo ahora están en raíz, en germen, en Robinson Crusoe. Me parece que es una novela a la que hay que volver todo el tiempo porque es absolutamente vigente y nos aclara miles de las cosas que están pasando ahora. Volvemos a la negritud, al problema del racismo, al problema que estamos viviendo con las manifestaciones brutales, con Trump, con lo que pasa en México, con lo que ha pasado recientemente con Chumel y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es bien interesante cómo esas cosas se reavivan y cómo ya están perfectamente delineadas e interpretadas con mucha inteligencia y con un sentido de futuro que no preveía él, pero que ya están en Defoe, ¿no? Porque además tiene toda una serie de libros interesantísimos. En una charla que tuve hace poco tiempo, también en Grandes Maestros, que conversaba yo con Lucelena Gutiérrez de Velasco, hablaba yo de de algo que me parece muy interesante, que es ya se me olvidó. Bueno, ahorita me voy a acordar, no importa. Lo que no me contestaste, de alguna manera que me gustaría, que no era una pregunta, sino era como una reflexión, era la idea de que no hubiese Eva en ese paraíso. También la idea de que no había Eva en ese paraíso. Ah, sí, sí. Él, bueno, una manera como que corrige el Antiguo Testamento, ¿no? La Torá, la parte de Adán y Eva, y no pone una Eva, ¿no? Porque la Eva, de alguna manera, pues es justamente lo planteaste tú, ¿no? El bien y el mal, el árbol. ¿Y por qué crees tú que no aparece? bueno, No aparece. de No aparece alguna manera es un mundo absolutamente masculino, que proviene de... simbólicamente, digo. No te oigo. Pero simbólicamente, ¿no? ¿Qué hubiera Sí, sucedido? digo, yo creo que hay un elemento muy homoerótico en Defoe. Él se casa, tiene 6 hijos, cuando después cuando coloniza la isla, no solo manda ganado,
eh, eh, todos los bienes industriales, etcétera, sino que manda varias mujeres para los hombres que se han quedado allí, pero las manda como si fuera también ganado, ¿no? Hay esa relación de la mujer como un ser inferior absolutamente. Si todavía cuando uno, bueno, cuando tú hablas de las mujeres que están confinadas por un pedazo de gis que delimita su entorno, que no les permite salir de ese entorno simplemente por el trazado de una línea con gis, es que hay una cosa de una mentalidad absolutamente colonizada que hemos vivido las mujeres toda la vida. Yo me pongo a plantear, por ejemplo, ahora escribí un tuit en donde hablaba yo de que las mujeres hemos estado siempre confinadas a la ropa, al gineceo, al vientre fecundo, y que no nos permiten el aborto todavía. Todo ese tipo de cosas hacen que la mujer siempre esté mucho más confinada que el hombre y que tradicionalmente lo estemos. Y que, por ejemplo, la mujer, acabo de ver una película bien interesante que se llama Desobediencia, que la filma un chileno que se llama Hielo, creo que se llama así, con, sobre la comunidad ortodoxa, ultraortodoxa de Inglaterra, de una mujer que es hija única de un rabino que es venerado por toda la comunidad, y ella decide salir de la comunidad porque, porque no soporta la obediencia a una ley que, no, que le ha sido impuesta y a la que ella no ha tenido acceso de una manera libre. Y empieza la película con algo muy interesante. El rabino, el padre de ella, está dando un discurso, bueno, está dando una oración, está emitiendo una oración en la sinagoga y dice que hay tres tipos de hombres, tres tipos de seres que creó Dios: los ángeles, las bestias y los hombres. Y los hombres tienen el poder del albedrío. Y en ese momento le da un infarto y se muere. Y justamente la hija tiene el albedrío no solo de escapar de la comunidad, sino de ser lesbiana y tener un amor muy importante con una mujer que va a ser la esposa del elegido de su padre. Es muy interesante como planteamiento, una película que recomiendo mucho y que se hizo en 2017, en donde se muestra hasta qué grado la mujer, tanto en el convento como en el Islam, en el harem o bajo de la burka o todo este tipo de cosas, sigue siendo mucho más confinada el hombre. Y creo que de alguna manera eso también está en el imaginario de Defoe, que hace que Viernes, que es un hombre guapo, elegante, ágil, bello, con una sonrisa maravillosa, con un color aceitunado, que por cierto, aquí a otra digresión, él se preocupa mucho por no tener color de mulato, y lo dice directamente, y por eso se pone sombreros, usa pañuelos, y se pone su sombrilla, porque no quiere tener color, quiere cuando regrese, porque está seguro que va a regresar, quiere tener un color de inglés. Y también me acuerdo de muchas otras novelas, ya voy muy lejos, muy lejos. A Jane Austen, por ejemplo, que algunos de sus personajes son capitanes que van a la India y que no les gusta mucho como posibles maridos porque tienen la piel quemada. O lo que pasa también con Jane Eyre de Carlos Bronte, que no quiere irse a la India porque no quiere tener ese color tostado de la piel. Aunque no es eso nada más, la piel se vuelve como una especie de emblema, un símbolo de lo que es la civilización, lo blanco y lo negro, ¿no? Bien interesante todo esto. Creo que trabajar todo ese tipo de textos nos hace vivir mucho más profundamente lo que estamos viviendo actualmente. Volviendo, Margo, a esta idea preadánica que siempre me ha tenido dando vueltas, ¿no? De crear este paraíso, ¿no? Que no solamente, obviamente, lo hace Defoe, sino muchos autores buscando esta utopía, ¿no? De volver a los orígenes. Él vuelve, ¿no? Hay una parte en el libro que casi nadie conoce, pues porque hay muchas versiones en las películas, etcétera, y esta parte no aparece, porque pues el tema central
como se ha hecho en muchas grandes obras, ¿no? Como en Frankenstein, ¿no? Que se ve el personaje y no se ve todo lo que está alrededor, o en Drácula, ¿no? En Bram Stoker uno lee Drácula y pues es mucho más interesante que alguien que quiere, pues, succionar sangre a las personas, ¿no? Hay todo un trabajo mucho más complejo, son novelas impresionantes, o Moby Dick, ¿no? También, que es mucho más allá de alguien que está persiguiendo una ballena. Hay una parte final en la cual él ya está casado, etcétera, ya se estableció en Inglaterra, y él regresa a la isla, ¿no? Llevando mujeres, ¿no? Como para crear una comunidad ya autónoma, ¿no? O sea, como que para sellar de alguna manera la colonización, y vuelve y después regresa nuevamente y hay niños, ya hay una civilización totalmente bajo un canon occidental, ¿no? Que de alguna manera siento yo que desde este punto de vista es un paraíso exitoso, ¿no? O sea, la isla, o sea, su estancia en la isla, su sacrificio, por decirlo de alguna manera, eso fue exitoso. Y el paraíso no fue exitoso. El paraíso termina en un gran desastre, ¿no? Porque el árbol de bien y el mal, Eva, terminan expulsados del paraíso a sufrir a este mundo, ¿no? A ganarse el pan con el sudor de la frente, a parirás y sufrirás, etcétera, ¿no? Entonces, bíblicamente es un fracaso, y Robinson Crusoe de alguna manera hay una corrige, ¿no? O sea, imagínense el egocentrismo que tiene para corregir este paraíso. Yo no sé qué opinión tienes sobre eso. Porque bueno, oso. yo pienso que el paraíso original es un paraíso deshabitado. Es un paraíso con un jardín, con Adán y Eva y Dios vigilándolos, ¿no? A mí me impresionaba mucho que anduvieran desnudos y que no tenían ombligo, porque el ombligo nace después, cuando ya Eva da luz, ¿no? Es decir, el paraíso también en la isla, aunque está toda construida por Robinson Crusoe, es el año en que vive solo con Viernes. Lo dice muy claramente. Fue el año más feliz de mi vida, como el 24º año que está en la isla. Es bien interesante eso. Ahora, él regresa a Inglaterra, no se siente bien en Inglaterra, se va a Portugal y luego se regresa a su plantación en el Brasil, que ya ha abandonado durante 30 años, pero que le ha producido, y como él tiene una serie de documentos legales que le corresponde la plusvalía, se queda con la plusvalía y tiene mucho dinero. Pero aparte de eso, él está preocupadísimo por su propia isla, regresa a ella, a donde dejó varios españoles, y que no eran españoles, eran portugueses. Piratas, eran los sublevados. No, eran sí, los que habían hecho el motín en el barco, que habían hecho que el capitán estuviera prisionero y que lo iban a matar, y que fueron los que llegan a la isla y que Robinson Crusoe los rescata, les obliga a comportarse bajo un juramento, como si el juramento bastara para que la gente se comportara bien. Y aparte ese dilema que él establece, que también es un dilema de Dios, ¿no? Parece Jacob, no sé, ¿no? Cuando le dice, quédense en esta isla desierta, elijan, o quedarse en esta isla desierta, o regresar a Inglaterra, donde serán llevados a la horca, por haber sido piratas, ¿no? Eso es una opinión totalmente de una teodicea muy grande, ¿no? Porque él es de la vida y la muerte de esos personajes, ¿no? Sí. Es también como un juez en un tribunal inglés, cuando los marineros se amotinaban y regresaban motín a bordo y todo eso, sabemos perfectamente que su destino era quedarse en la isla desierta o que regresara a Inglaterra y que los ahorcaran, ¿no? Porque eso era the gallows, que a mí me parece maravilloso en inglés, the gallows, más que la horca, ¿no? Sí, pero ahora ahorcan a los indios, a los negros en Estados Unidos. The gallows es del Ku Klux Klan también. Es una cosa que viene de los ingleses. Es terrible eso, terrible. Entonces, digamos, cómo se mantiene, y lo que tú decías hace un rato que hablabas del progreso. El progreso nos ha conducido
a este gran ecocidio a que estamos viviendo y que con el confinamiento hemos visto que se aminora, como que de alguna manera el hecho de que hemos estado confinados, no todos, pero bastantes, hace que haya más aire puro, que el sol brille más, que haya animales, por ejemplo en Venecia los canales estén limpios, que en el mar que los animales regresen a las ciudades, etcétera, etcétera. Eso es como muy interesante. Y cómo después del confinamiento, cuando volvamos a la realidad o a la nueva mortalidad o normalidad, vamos a volver al ecocidio ecológico. Bueno, ecocidio ecológico es un pleonasmo, pero me parece importante subrayarlo. Es algo verdaderamente pavoroso y es justamente el problema del progreso, el problema que nos ha confinado más a América Latina, porque como tú decías, nuestros gobernantes han querido progresar y lo que hacen es acabar con la naturaleza cada vez más. Y eso no lo vemos en todas partes. Vemos cómo desmontan la selva brasileña y hacen plantaciones de soya, como lo hacen también en Argentina, y como vemos que los argentinos, que era un país absolutamente rico, que la gente viajaba en barcos con su propia vaca para que los niños no tuvieran leche en los barcos, la Victoria Ocampo y todos ellos, y que ahora es un país totalmente indigente, que lo han ido acabando uno a uno, y que han ido acabando con la educación laica, con la educación pública, que han acabado con las reservas, han acabado absolutamente con todo por el progreso, pero para volvernos desechables, ¿no? ¿No te parece que nos están volviendo desechables de la manera más espantosa? Sí, bueno, todavía quedan cosas en Argentina, ¿no? Tampoco es así. La inteligencia. Sí, hay una inteligencia extraña en Argentina que todavía sobrevive a pesar de la inteligencia. Pero sí, aparte son gobiernos que no importa cuál sea su orientación, ¿no? O sea, hay un neoextractivismo, ¿no? Desenfrenado, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con lo que planteaste en esta cosa de colonizar, ¿no? Ese afán de colonizar, que es lo primero que se le ocurre hacer a Robinson Crusoe en esa isla, en lugar de adaptarse a las condiciones que la isla le está ofreciendo, ¿no? Él trata de imponer. No, pero estabas contando que él regresa, que es un poco para terminar esta idea de que él regresa y lleva mujeres porque él quiere que esa isla, de alguna manera, haya una continuidad, que es una creación suya, pero él quiere que continúe. Entonces él lleva mujeres como ganado también, porque no lleva mujeres así como, ¿no? Como si fueran esclavas casi, ¿no? Para que se reproduzcan los amotinados y se cree allí una civilización. Bueno, es lo que hicieron los ingleses, ¿no? ¿Cómo? Es lo que hicieron los ingleses. Australia está colonizada por los, ¿cómo se llama? Los prisioneros, ¿no? O los fracasados, como el Micawber de David Copperfield de Dickens. O Estados Unidos está colonizado por los por los disidentes, ¿no? Por ejemplo, el director de la escuela donde estudió Defoe, que se llamaba Morton, se va a Estados Unidos y se convierte en el vicepresidente de la Universidad de Harvard, que como conversábamos el otro día, es una universidad hecha por esclavistas, ¿no es cierto? Es una universidad en donde los negreros tienen una importancia muy grande, y Morton, que es un presbiteriano, sí, es el vicepresidente de Harvard, y Defoe apoya el tráfico de negros. Entonces, como muy coherente todo eso, esa creación de civilización. Y pues está ahí derrumbar las estatuas, ¿no? De los que han fundado estas universidades, de los fundadores, ¿no? Fundó, pues, sobre todo en Carolina del Norte, etcétera, ¿no? Donde había las plantaciones de café, de tabaco, ¿no? Que son las universidades más antiguas de Estados Unidos, pues hay todo un movimiento de derrumbar a los que habían creado las universidades, pero también hay como una especie de contrasentido, ¿no? Porque derrumbar a alguien que ha construido universidades que tienen un alto nivel y la educación, etcétera, es como muy complejo, ¿no?
Y lo que yo sí siento es que el paraíso en la Biblia sí fueron expulsados del paraíso, ¿no? Entonces hubo una expulsión. Entonces yo creo que la expulsión del paraíso, pues sí, fue un fracaso, ¿no? O sea, no estuvieron a la altura. O sea, nosotros como seres humanos, por eso también llevamos el pecado original, ¿no? Todos nosotros cuando nacemos. Tú lo También llevas, yo no. pero no, el pecado original viene de la Torá. Sí, No es, claro, claro. no, Sí, no, el no, pecado es un mal chiste. se hace más popular porque vivimos en un país católico, de mayor gente católica, pero ese pecado original lo traemos desde la Torá, ¿no? Sí, Por sí, sí, sí. resultados del paraíso, del Antiguo Testamento. Ujú. Cristo no nos trae el pecado original. Cristo nos trae otro tipo de pesares, pero ese pecado original es Bueno, el como producto paraíso, de no haber estado a la altura de este paraíso que se nos entregaba, que de alguna manera pues es esta isla perdida en el Océano Atlántico. sí, pero la expulsión del paraíso trae consigo la civilización, porque los hombres vienen a la tierra y van creando civilización. Lo que nosotros conocemos viene de allí, entonces el paraíso está deshabitado. Pero justamente estamos discutiendo de si está bien esa civilización, hasta qué punto se puede regular esa civilización y que no sea pues esta sustracción desenfrenada, ¿no? Donde pues poco importa el ser humano, ya no importa, sino lo que importa es el capital, ¿no? Que es un poco a lo que hemos llegado actualmente. Sí, bueno, pero en el paraíso todo estaba dado, no tenían que trabajar, por eso vienen a la tierra y es ganarte el pan con el sudor de su frente y la pobre Deva a parir con dolor, ¿no? Cuando Y hemos seguido así. este dolor es importantísimo, ¿no? Bueno, yo creo que Bueno, nos ya, despedimos, ¿no? Y creo que porque ya tenemos que pensar en la próxima sesión que va a ser el miércoles 24 a las 5:30 de la tarde y esperamos que estos diálogos totalmente informales les sean interesantes y nos sigan escuchando. La próxima vez vamos a hablar de otro confinado que en otra parte, que es una prisión real, que es Casanova, cuando él está en la prisión de los Plomos en Venecia. Muchísimas gracias, Mario, por condescender para platicar conmigo y estar en estos diálogos informales o infernales, como tú quieras llamarlos, y nos vemos la próxima vez. Gracias, Margo. Puedo seguir condescendiendo, no te preocupes. Hasta luego. Gracias.